Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, un tema que ha generado muchísima conversación y especulación en el mundo del espectáculo, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé, llevan años siendo objeto de titulares, rumores y fantasías por parte de sus fans. Y hoy vamos a analizar a fondo todo lo que ha estado pasando, desde sus inicios en la exitosa serie Erkenci Kuş hasta el presente. Prepárense porque este vídeo viene cargado de información, análisis y, por supuesto, un poquito de salseo. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido fresco, divertido y lleno de noticias sobre sus celebridades favoritas. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y ahora sí, manos a la obra. Como todos ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir conquistaron nuestros corazones con su química arrolladora en Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos en muchos países. La serie fue un éxito rotundo, catapultándolos a la fama internacional. La gente se enamoró de su romance en pantalla, de la energía que transmitían juntos y, por supuesto, empezaron a soñar con que ese amor trascendiera la ficción. Los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Las redes sociales se llenaron de teorías, especulaciones y montajes de fotos que alimentaban la esperanza de los fans. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto era analizado al milímetro en busca de una confirmación de que había algo más que amistad entre ellos. Durante el rodaje de la serie, tanto Can como Demet se mostraron muy cálidos y cercanos el uno con el otro. Participaban en entrevistas juntos, compartían momentos divertidos en sus redes sociales y se elogiaban mutuamente. Esto, por supuesto, no hizo más que avivar las llamas de la especulación. Recordamos las incontables entrevistas donde sus miradas cómplices hablaban por sí solas, los juegos en el set que se filtraban a través de las redes sociales, la manera en que se defendían mutuamente ante la prensa. Era como si la magia que desplegaban en pantalla continuara detrás de las cámaras, alimentando la ilusión de un romance real. Sin embargo, a pesar de toda la expectación, nunca confirmaron oficialmente su relación. Ambos siempre se mantuvieron muy discretos al respecto, insistiendo en que eran grandes amigos y compañeros de trabajo. Pero claro, esto no fue suficiente para calmar la curiosidad de sus seguidores. Era una estrategia común entre las celebridades turcas, mantener la ambigüedad para no alimentar demasiado las expectativas y proteger su vida privada. No obstante, con Can y Demet, la química era tan palpable que incluso la negación parecía un juego para mantener a los fans enganchados. Después del final de Erkenci Kuş, las cosas parecieron enfriarse un poco entre ellos. Ambos siguieron caminos separados, embarcándose en nuevos proyectos profesionales. Can se mudó a Italia para protagonizar la serie Viola come il mare, mientras que Demet continuó trabajando en proyectos en Turquía. Este distanciamiento geográfico y profesional fue un duro golpe para los fans que soñaban con verlos juntos. Se sentía como si el cuento de hadas hubiera llegado a su fin, y la realidad de sus carreras individuales los separaba inevitablemente. La distancia física y la falta de interacción pública hicieron que muchos fans perdieran la esperanza de que algún día pudieran estar juntos. Sin embargo, la llama de la esperanza se reavivó recientemente debido a una serie de eventos que han llamado la atención de los medios y de los fans. Las redes sociales, siempre vigilantes, comenzaron a detectar pequeñas señales, sutiles interacciones en redes sociales, me gusta misteriosos en publicaciones antiguas y comentarios que parecían dirigidos el uno al otro. Primero empezaron a circular rumores de que Can y Demet se habían reencontrado en secreto. Algunos medios de comunicación afirmaron que los habían visto juntos en un restaurante en Roma, mientras que otros aseguraban que se habían reunido en una fiesta privada en Estambul. Ninguna de estas informaciones fue confirmada, pero fue suficiente para generar un revuelo en las redes sociales. Las pruebas eran escasas, a menudo basadas en testimonios anónimos o fotos borrosas tomadas a distancia, pero la máquina de rumores se había puesto en marcha y era difícil detenerla. La posibilidad de un reencuentro secreto, la idea de que a pesar de la distancia seguían manteniendo contacto, era suficiente para encender la imaginación de los fans. Segundo, Can Yaman hizo unas declaraciones que han sido interpretadas por muchos como una indirecta hacia Demet. En una entrevista reciente el actor habló sobre la importancia de la química en pantalla y de cómo a veces esa química puede traspasar la pantalla y convertirse en algo más.
Aunque no mencionó a Demet por su nombre, muchos fans creen que se estaba refiriendo a ella. Fue una entrevista cuidadosamente calibrada, donde Khan, consciente del impacto de sus palabras, dejó abierta la puerta a la interpretación. Habló de la magia que se crea cuando dos actores se conectan profundamente, de la dificultad de fingir esa química, y de cómo en ocasiones esa conexión puede llevar a sentimientos reales. El hecho de que no nombrara a Demet solo sirvió para alimentar aún más la especulación. Estas declaraciones generaron una gran controversia. Algunos fans se sintieron ilusionados y emocionados ante la posibilidad de que Khan estuviera insinuando algo. Otros, sin embargo, se sintieron ofendidos y consideraron que Khan estaba utilizando a Demet para generar publicidad. La reacción fue polarizada. Los fans más románticos vieron en las palabras de Khan una confirmación tácita de sus sentimientos por Demet, un reconocimiento de la conexión especial que compartían. Otros, más escépticos, acusaron a Khan de aprovecharse de la nostalgia y del interés público en su relación con Demet para promocionar sus propios proyectos. La sombra del marketing y la manipulación mediática siempre planea sobre este tipo de situaciones. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes, porque Demet Özdemir, generalmente muy reservada sobre este tema, decidió responder a estas declaraciones. Y su respuesta, debo decir, fue bastante impactante. Demet siempre se ha caracterizado por su discreción y profesionalismo, evitando alimentar los rumores y centrándose en su trabajo. Por eso su decisión de abordar el tema de frente sorprendió a muchos. En una entrevista para una revista turca, Demet habló sobre su relación con Khan y sobre los rumores que los han rodeado durante años. Y aquí es donde viene lo fuerte, presten atención. Demet dijo que siempre había sentido una conexión especial con Khan, que lo considera un amigo muy querido y que valora mucho el tiempo que pasaron juntos en Erkencikus. Esta parte de la declaración era previsible, una reafirmación de la amistad y el compañerismo que siempre habían proclamado. Hasta ahí, todo normal. Pero luego Demet añadió algo que sorprendió a muchos, dijo que aunque nunca hubo una relación romántica entre ellos, no descarta la posibilidad de que algo así pueda suceder en el futuro. ¡Boom! Declaración explosiva. Esta frase cuidadosamente elegida, fue la que desató la tormenta. Dejó la puerta abierta a la esperanza, sugiriendo que el futuro es incierto y que la posibilidad de un romance entre ellos no está completamente descartada. Era un guiño a los fans, una forma de decirles que su sueño podría tener una oportunidad. Estas palabras de Demet causaron un terremoto en las redes sociales. Los fans se volvieron locos, empezaron a crear nuevos montajes de fotos, a escribir fanfics y a compartir mensajes de apoyo. La esperanza de ver a Khan y Demet juntos se reavivó con fuerza. El hashtag #KhanDemet se convirtió en trending topic mundial, inundando las redes sociales con mensajes de alegría y emoción. Los fans analizaron cada palabra de la entrevista de Demet, buscando pistas y significados ocultos. La maquinaria del fanfiction se puso en marcha, creando historias románticas y escenarios idílicos para la pareja. Pero ojo, no todo el mundo está contento con esta situación. Algunos fans de Demet, especialmente aquellos que no son partidarios de Khan, la criticaron por haber hecho estas declaraciones. Consideran que Demet debería alejarse de Khan y centrarse en su propia carrera. Este sector de los fans considera que Khan ha eclipsado la carrera de Demet, que la ha utilizado para su propio beneficio y que su relación, real o inventada, no le aporta nada positivo. Prefieren ver a Demet como una estrella independiente, capaz de brillar por sí sola, sin necesidad de estar asociada a Khan Yaman. También hay quienes creen que todo esto es una estrategia de marketing para generar interés en sus futuros proyectos. No olvidemos que ambos son figuras públicas y que su imagen es importante para su carrera. Es posible que estén jugando con las expectativas de los fans para mantenerse en el candelero. Esta teoría es la más cínica, pero también la más plausible. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo, y las relaciones, reales o fingidas, pueden ser una herramienta poderosa para atraer la atención del público y promocionar nuevos proyectos. La ambigüedad y el misterio son elementos clave en esta estrategia. En mi opinión, es difícil saber qué está pasando realmente entre Khan y Demet. Es evidente que hay una química especial entre ellos, pero también es cierto que ambos son muy reservados sobre su vida personal. Es posible que haya una amistad muy fuerte, una atracción latente o simplemente una buena estrategia de marketing. Solo ellos conocen la verdad, y es probable que nunca la revelen por completo.
Lo que sí podemos afirmar es que Khan y Demet saben cómo generar expectación y mantener a sus fans enganchados. Su relación, sea lo que sea, sigue siendo un tema de interés para millones de personas en todo el mundo. Son maestros en el arte de la seducción mediática, jugando con las emociones de sus fans y manteniendo viva la llama de la esperanza. Y ahora, después de este análisis exhaustivo, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Khan y Demet están destinados a estar juntos? ¿O creen que todo es una ilusión? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y conocer sus diferentes puntos de vista. ¿Son Team Khan Demet o creen que deberían seguir caminos separados? Para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, hemos visto cómo la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir ha sido objeto de especulación desde sus inicios en Erkencikus. Analizamos las declaraciones de Khan, la impactante respuesta de Demet y las posibles interpretaciones de toda esta situación. Hemos visto que la esperanza de sus fans se ha reavivado, pero también hemos considerado la posibilidad de que todo sea una estrategia de marketing. Hemos desmenuzado cada rumor, cada declaración y cada señal, tratando de descifrar la verdad detrás de la relación entre Khan y Demet. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del análisis. Recuerden que su apoyo es muy importante para mí. Sin ustedes, este canal no sería posible. Me gustaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que Khan y Demet deberían estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan siendo amigos? Déjenme sus comentarios abajo. Estoy deseando leer sus opiniones. Compartan sus teorías, sus esperanzas y sus decepciones. La conversación está abierta. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mantengan la esperanza viva. Quizás algún día Khan y Demet nos sorprendan a todos.